A las 8:46 tenemos un invitado súper especial, paisano nuestro también, viene aquí a Temprano es más bacano, periodista, productor, director, realizador de programas de televisión muy reconocido en este sí país. Es periodista, investigador de Testigo Directo durante mucho tiempo, Rafael María Poveda Mendoza, bienvenido. Ese sí es periodista, no, este no es político. Ahora viene. Este se gana la plata honradamente. Ahora viene en su etapa como escritor. Rafa, bienvenido a Olímpica Estéreo. Me encanta estar acá, qué energía tan especial. Esa voz, ¿quién no la conoce, verdad? Barbarito. Claro, este hombre. Me encanta ver a Barbarita. Ay, Rafaelito, gracias, amigo mío de toda la vida, tan bello. Se nota. Óyeme, Rafa, Que tuvo el que tiene. Usted definitivamente hasta que se decidió después de tantas historias e investigaciones escribir sus propios libros. Sí, tenemos a 3 libros ahora para la Feria del Libro que comienza hoy precisamente. A uno se llama El Reflejo de la Bestia, escrito con Xiomara Barrera. El otro se llama Tras la Sombra de Garavito, escrito con Cristian Valencia. Y una autobiografía que tiene que ver mucho con mi vida y el tema de los paramilitares. Se llama El día en que me iban a matar. ¡Ay, Dios! El año pasado, por casualidad, un periodista mío estaba haciendo un reportaje con un jefe paramilitar que había estado 15 años en la cárcel, y el alias Picúa le pregunta, ¿para qué es esto? Sí. Y él dice, no, es para Testigo Directo, y se queda mirándole y dice, eso es de Rafael Poveda, ¿cierto? Sí. Sí. Pues yo a él lo iba a matar. ¿Cómo así? Tenía orden de matarlo. ¿Alias Picúa? Alias Picúa. Y la verdad que cuando el periodista llegó, Kevin, llegó a mi oficina, me dio como risa, pero como una risa nerviosa. Después como que yo dije, ¿cómo así que me iba a matar? Le dije que lo contactara, que quería conocerlo. Y sí, coincidía todo con una cobertura que yo hice en el año 2000 con Caracol Televisión. ¿Y lo mató? No, porque están aquí. Ellos sí están aquí. Pero ¿y entonces qué pasó, Rafa? Pero yo lo toco. Uy, pero eso debe ser, Rafa, debe ser. Aquí no puede uno ser serio. Pero debe ser difícil. Pierde el año. Debe ser difícil enfrentarse a una persona. ¿Por qué lo iba a matar? Negra, deje preguntar. Nada, tranquilo, negra, pregunte. Pero Rafa, así? ¿por qué lo iba a Primero. matar? Porque me imagino que usted fue y lo entrevistó. No, porque nosotros en el año 2000, en febrero, el gobierno de Pastrana iba a despejar el sur de Bolívar para el ELN, iba a sacar a los paramilitares. Los paramilitares ya los habían sacado a sangre y fuego y tenían cultivos de coca y laboratorios en el sur de Bolívar. Y entonces, para presionar al gobierno para que no despejara el sur de Bolívar, se llevaron 7.000 campesinos a un lugar que se llamaba la Y de Aguas Claras, que era una vía que viene de Ocaña y la Ruta del Sol, se volvía una Y, y allá colocaron 7.000 campesinos en cambuches y en carpas, bloqueando ese lugar para que no despejaran el sur de Bolívar. Y a mí Caracol me mandó a cubrir eso, como me mandaba a cubrir muchas historias, el secuestro del avión de Avianca, el terremoto de Armenia, los diálogos de paz. Y ellos se vendían como si fuera un paro campesino. Pero no era un paro campesino, era un paro paramilitar. Los paramilitares los habían llevado allá. Y yo comencé a reportar eso y a hacer preguntas con eso, y los paramilitares, descubrí la verdad. Picúa, se molestó increíblemente y pidió permiso porque a su jefe, a alias Candado, diciéndole que aquí había un sapo guerrillero vestido de periodista, y pidió permiso para matarme y le dieron permiso. Pero no me pudo matar porque ahí estaba el SMAT, que lo habían llevado, la policía y el ejército, y porque al fin y al cabo Pastrana no despejó el sur de Bolívar. Claro que sí, Nora, los niños y yo ese día no dimos permiso para hacerlo. Entonces no me... O sea, que alias Candado lo quería apretar. Alias Candado. Rafa, ¿y fue difícil? ¿Logró la entrevista frente a Picúa? No, entonces llegó Picúa y yo no me acordaba de él, porque yo no me acuerdo de él. Han pasado 23 años. Y comencé a preguntarle, inclusive le dije, ven, ¿y cómo me ibas a matar? ¿No? Como mataba a la gente, usted iba caminando detrás, le pegaba un tiro y otro de remate y ya. En serio. Y la verdad que... Pero ya no está amenazado, ¿cierto? No. Si no, muchas gracias por haber venido. Entonces, es más, yo iba a hacer un reportaje de televisión,
pero después de toda la entrevista, de todas las confesiones de él, de todo lo que sucedió, es más, un día cuando estaba haciendo entrevistas con él, llevé a mis hijos, a Martín, que tiene 12 años, y a Valentina, de 16. Eso me llamó mucho la atención porque le dije, mira, te presento a mis hijos, y tú no hubieras matado, no hubieran nacido. Dios mío. Dijo, vea, No salga con ningún... Contrólese. Después. Dijo, vea, no pudo este man, ahora sí va a poder sumar. Y bueno, Picúa se puso a llorar, porque... Claro. Bueno, pero en todo caso, es un libro que puede leer muy bien, tiene mucho que ver con todo lo de Picúa y muchas de mis coberturas. ¿Cuántas amenazas de muerte suma el doctor Poveda en la vida? Lo más curioso de esto fue en el año 2000. En el año 2002 los que me iban a matar era la guerrilla de las FARC, me declararon objetivo militar, supuestamente que yo era auxiliador de los paramilitares. De un lado y del otro. Cuando tú haces preguntas incómodas, siempre te colocan en algún lugar. Es que precisamente solía... Y ahí salió la película Duro de Matar. Bueno, no, le quiero preguntar es porque, mira, uno de los libros, El reflejo de la bestia, es una novela profunda y visceral sobre Luis Alfredo Garavito, el mayor violador y asesino en serie de niños en el mundo. Terrible. El otro libro, Barbarita, que lo tiene en la mano, por favor, me lo lee. Sí, señora, este se lo va a llama robar. Tras la sombra de Garavito. Usted estuvo al frente de Garavito. Se lo va a tumbar. 20 horas estuvimos ¿Qué se entrevistándolo. siente? Porque además Asco, estos días ha sido rabia. noticia. Sí, Siempre totalmente. dice que lo van a sacar, que va a salir, que va a salir. Y yo sí Usted creo que vivió la puede experiencia salir justo. pronto, porque ya cumple su pena, 24 años. Ay, Tampoco pues, puede no ser fue como nada, que ¿no? un preso se quiere quedar en la cárcel y puede decir, Sí. me quiero quedar, aunque yo creo que él no quiere salir. Lo matan. Lo Fue pegan. muy difícil. Y fue muy difícil por el tema de Martín, mi hijo. En esa época tenía 10 años. Y esa era la edad de sus víctimas. Sí, más correcto. o menos entre 8 y 15 años. La primera impresión. Ah, La cara de un personaje como esos. Porque eso es lo que uno se imagina. Yo estuve en Valledupar el año, un año antes de la pandemia, tuve la oportunidad de verlo frente a frente y lo que piensa Rafael fue con la cara que yo hice, no sabía qué hacer, además porque no lo dejaron ir al show que yo iba a presentar, porque el comandante de la cárcel en el tiempo decía, yo no lo puedo dejar salir porque sobre él pesan, de hecho, si él llega a salir de acá, Lo mata. él en menos de 6 horas, 5 horas está muerto, no. Pero la impresión suya, como pregunta el Boyaco, madre. la cara suya al primera. conocer un personaje asesino de ese talante. asco. Sí. ¿Asco? Sí, ¿Rabia? sí. Y el tipo que... y el- A pesar de que era una persona muy amable con nosotros, es que no deja de Intimidar. no, más que intimidar es Repulsivo. como de causarte repulsión. Primero, él tiene cáncer, como una verruga que tiene. Él tiene cáncer, por consiguiente ha estado, desde la primera vez que lo vimos, que fuimos a visitarlo durante 5 horas, sin cámaras para hablar con él. Me llamó mucho la atención porque es una persona que tiene don de palabra, que es como un culebrero, que tiene 1000 caras, que se disfraza de 20.000 cosas, que te trata de engañar. Y eso fue lo que hizo con los niños, porque él les decía a los niños, estos humildes, vendedores de dulces, vendedores de Eran sus periódicos, presas predilectas. que lo acompañaron a traer un ternerito. Y les daba cualquier plata, porque eran niños que estaban ahí, pedían plata. porque necesitaban Ay, plata. En un principio violó 200 niños y después mató 210 niños. Y nos llamó la atención porque tenía mucho que confesar. Y porque era como un personaje camaleónico, que podía cambiar de algo a algo, se hacía pasar de cura, de minusválido. Y cuando le dijimos que se parara y nos contara cómo era que hacía, mira, era un actor de transformaba. Hollywood, el tipo aparecía haciendo, y yo miraba a mi compañero Kevin, que fue el que consiguió la entrevista, y yo decía, ay, este tipo es una cosa increíble. Ese día salimos convencidos de que esto teníamos que hacerlo, que teníamos que hacer una serie de entrevistas con él. Después vino la pandemia, y después en marzo, abril del 2021 comenzamos a entrevistarlo con Kevin Pinzón. Hay otro periodista, Juan Guillermo Mercado, que es muy conocido, que nos ayudó. Y más quería yo involucrar a otras personas, aparte de Kevin, porque al tener yo un hijo de esa edad y mirarlo y todo lo que me iba contando lo iba a colocar en la cara de Martín, era importante tener como otra visión y otras preguntas.
Y lo más duro es pensar que han pasado, que fueron más de 200 niños y que finalmente solo son 24 años. Por eso creo que mucha gente tiene como el tema de, oiga, ¿este tipo va a salir? Pero mira que es un tipo muy inteligente. La gente dirá, no, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Él tenía, desde que estuvo preso en el año 99, él supo de que tenía que confesar para acogerse a todos estos beneficios. La ley del más alto. Todo lo que le dieran de cárcel, como era una ley diferente, después de 3/5 partes de pena cumplida, de buen comportamiento, de todo esto, él sabía que eso se iba a reducir, y la ley anterior era eso. Lo mismo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Popeye durante 7 veces en la cárcel, y mira que Popeye me confesó todo, siempre me dijo la gente que mató, pero la energía que tú sentías con Popeye era completamente diferente a la energía de Garavito. Popeye tú podías hablar y era un tipo también muy locuaz, hablaba muy bien, lo convencía a uno muy bien, pero por uno u otro motivo la energía de Popeye y la energía de Garavito era completamente diferente. Pero tú llegabas y era una energía muy pesada, como ver a alguien y como tiene como solamente un ojo porque el otro se le ha cerrado, es impresionante como te mira con las gafas, como esa intimidación. Pero estos asesinos en serie tienen las ganas de ser famosos, ¿no? De contar sus delitos como con gusto y eso para que todo el mundo vea qué hicieron, ¿no? Porque... Pero en el caso de él no. En el caso de él yo creo que uno de los propósitos es que él siempre ha querido decir que está arrepentido, que se ha convertido a la Biblia, siempre está con la Biblia, siempre recita pasajes de la Biblia, siempre te habla de que él es un hombre nuevo. Para nosotros fue un gran desafío porque cuando él nos da la autorización de entrevistarlo, fuimos al IMPEC, el general Mariano Botero, muy querido, nos dio mucho espacio para entrevistarlo, pero nos dice, pero Rafa, tienes que entrevistarlo ya porque se va a morir, él tiene cáncer. Y entonces comenzamos a preparar todo, mesas redondas con expertos, con psicólogos, psiquiatras, como para saber cómo llegarle a Garavito, porque es una persona que tú no le puedes llegar de frente. Pero comenzamos a entrevistarlo a él, y dándole vueltas, como lo que más quiere uno es saber el por qué, ¿no? Como ir escudriñando a esta persona. Pero hubo momentos, por ejemplo, en una oportunidad que nos dijo que para Dios robarse una bicicleta es como matar a un niño. Y ahí ya uno no puede irse igual al pecado. Uno tiene que irse de frente, y tuvimos también como muchos encontronazos. Morales, ¿no? Usted con esas ganas por ahí de alegarle o de contradecirlo fuertemente, ¿no? Y le debe ser estúpido cómo va a comparar una bicicleta con un niño. Sí. Lo que pasa es que cuando tú entrevistas a alguien, aunque tú quieras decirle muchas cosas, pues lo que uno quiere más es llegarle a alguien, llegarle a ese personaje. Para descubrir más cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Que era, teníamos varias inquietudes, el por qué, pero también que no podíamos revictimizar a las víctimas, por consiguiente no era preguntarle a él, ¿y cómo lo mataste? Eso ya está en un expediente. Y en el libro, el que leyó el libro de él es terrible. Pero nos interesaba mucho saber el por qué, llegarle a él, y fue un personaje como muy desafiante, la verdad. Además porque la manera como se Italia y como él mataba a los niños, él sufrió ese tipo de aberraciones y torturas que le hacían a él, un familiar de él. O sea, él como que quiso volver a repetir las cosas que de niño sufrió. Nosotros le preguntamos porque siempre hubo como un rumor que su papá lo había violado, y eso obviamente que lo desvirtúa. El que lo violó fue un amigo del papá, que era dueño de una farmacia en su pueblo, cuando él tenía 12 años, y cuando lo violó, lo quemó, le quemó sus partes íntimas con un cigarrillo y le mordía sus partes íntimas y también lo punzaba. Y yo le pregunté, cuando él me contó eso, y le decía, ¿y usted hizo lo mismo con sus víctimas? Y él repetía ese comportamiento. ¿Y qué decía? No, lo repetía. Él decía que él hacía lo mismo con los niños, pero yo no me quise meter mucho más porque la verdad que no me interesaba. Eso ya está en el expediente, en su confesión. La verdad, yo nunca había tenido un
desafío periodístico. Mira, ¿cuántas horas de ver a ese señor? Muchas, estuvimos más de 20 horas. Hace 4 meses fuimos a entrevistarlo de nuevo, ya está mucho más delgado. Pero aquí hay algo que me llama. ¿Qué dieta está haciendo, perdón? ¿Cómo dices? ¿Está haciendo dieta o...? Ay, que ya, No. deja que hable Rafa, está hablando en serio. La manzana de acá Pero- se le ve eso pero- hacia afuera grandísimo. Pero es muy- mira que aquí hay algo curioso. ¿Qué? Y las enfermeras, una enfermera me decía, Rafa, aquí hay algo extraño. Muchas veces lo tenemos aquí y decimos, Se murió. Se va a ir. se va a ir. Y al otro día está como si nada. O sea que con base a ese conocimiento del personaje para uno poder escribir una historia con 3 o 4 ideas, plasma usted en el libro algo muy importante. ¿Qué? Resumiendo, tiene un pacto, Garavito tiene un pacto con el diablo. Pregunta a Gato Noticias. Yo creo que sí. El diablo. Mira, les voy a contar por qué. Y los pactos con el diablo tarde o temprano van a salir mal. Claro. Uno de los lugares en donde Garavito más asesinó niños fue desafortunadamente en Pereira. En Pereira él aparecía más como una persona de familia, tenía una pareja que se llamaba Chela, ella tenía un hijo. Él obviamente que no podía funcionar con Chela, pero le daba esa fachada, ¿cierto? Ese era su distractor allá. Garavito mató muchos niños en Pereira y se los llevaba a un lugar que se llamaba Nacederos, que queda al lado de la brigada, que ahora es el Parque de la Vida, pero de la vida no hay nada, porque nunca hicieron ese honor, ese homenaje a esos niños. Y él se iba llevando niños a esos lugares, y él nunca los enterraba, él los dejaba ahí. A la intemperie. A la intemperie. Pero mira que cuando hay o una persona muerta o un animal muerto, pues siempre hay El golero. chulos, sí. ¿cierto? Eso nunca sucedió. Hasta que encontraron decenas de niños ahí y nunca hubo eso. Y yo le preguntaba a él y él sí me contaba de aquí había como un pacto con el diablo, porque él también participó en el sur de Bogotá, nos contaba de con una secta satánica, de un sacrificio de un niño como de 9 10 años. Él dice que no lo hizo, pero él participó. Por consiguiente, es una persona enigmática con mucha información. Lo más difícil que yo he tenido que hacer periodísticamente en mi vida. Rafael, usted va a presentar sus 3 libros hoy. 3 libros. La gente que quiera comprar los libros, que quiera un autógrafo, que usted se los dedique, ¿dónde lo podemos encontrar dentro de las instalaciones de Corferia? Yo voy a estar en la Feria del Libro todos los días. Estamos en el stand 630 del pabellón 6. Si quieren comprar el libro, está en testigo directo editorial.com. Ahí está el ebook y también está el libro físico. Si es en Colombia donde lo compran, pues se lo enviamos sin ningún costo. A mí lo que más me interesa de este libro es que la gente no olvide que como colombianos produjimos a una bestia. Y esto no puede volver a suceder en nuestro país. Rafita, ¿estos vienen en como dicen, el combo? ¿Son los 2 libros? Hay promoción. No, Pagué 2, lleve 3, una vaina por así. separado. Me estás dando ideas porque no tengo combo, pero... en serio, en serio. Es que como Compre yo los vi 3 y le hago un video a su mamá. No, pues como yo vi 2, pensé que venían los 2 libros en un paquete o algo, o son por separado. No, son por separados, pero tienes toda la razón. Y la verdad que no había pensado en eso. Usted que salgo hoy como con otra idea. me lo están entregando hoy. En su libro autobiográfico, El reflejo de la bestia, eso me dice que... El reflejo de la bestia, no, el día que me iban a matar. Ay, el autobiográfico, ¿cómo llama? El día que me iban a matar. Rafael, hay una pregunta, digamos, desprenderse de la televisión con ese lenguaje que es audiovisual. Sí. Hay mezclas, por ejemplo, de periodismo, literatura e investigación. ¿Cómo hace usted esa mezcla para llegar al libro? Que es difícil, la escritura es difícil, totalmente difícil. Repregunta de Gato Noticias. Y en los 2 libros trabajé con grandes escritores. Xiomara Barrera, que es una gran escritora, con El reflejo de la bestia. Y Tras la sombra de Garavito, con un gran escritor también que se llama Cristian Valencia. Ellos son los que saben escribir y le ponen eso. Uno va ayudando a
a meter el tema periodístico, el tema investigativo, las entrevistas, titulares, los temas que consideramos que eran importantes, porque fueron más de 20 horas. Por consiguiente, lo que más estamos buscando en un futuro es hacer un documental, para una plataforma como Netflix o Amazon. Chévere. Porque ahora son chiquiticos para YouTube los que hace. Hablando de eso, yo he visto tantos documentales y yo sí lo admiro, esa voz, esto también viene en audiolibro porque esa voz es particular. Yo cuando dije, esas cosas que usted se expone porque usted sale a la calle, habla con la gente. Hay un especial de Testigo Directo donde usted fue y habían unas fufurufas baratas. Me pregunta, ¿le pegó con alguna o solo mira? Yo cuando vi que decía El reflejo de la bestia, se le hicieron libro a Santos. Rafa, muchas gracias por venir a Olímpica Estéreo. No, me encanta estar acá. Pero ustedes sí son una cosa increíble. Qué pena con Rafa. Fue testigo directo de Olímpica. Así es. Yo también estoy escribiendo un libro de... Tengo que ser sensato, no voy a buscar razón.